La reforma que presentó el presidente de la República, bueno, hay otras reformas, y parece que la del PRI y la del PAN incluso podrían tener puntos de coincidencia. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, los dueños del INE no quieren que les rebajen el recurso, que les quiten recursos, pero aparte también se enfrenta a una situación difícil porque los partidos políticos no quieren ceder en lo que son los plurinominales, diputados, diputadas, senadoras y senadores plurinominales. Y en esta alianza o en esta alianza legislativa respecto a la reforma político-electoral, pues claro que es importante. Se imagina que tengamos en lugar de 11, 7 consejeros generales del INE, que sea el Instituto Nacional de Consultas y Elecciones, electos por el pueblo, igual el Tribunal Electoral, que los mismos panistas, hombre, prianistas han dicho, no sirve de gran cosa estos organismos, pero ya en el discurso salen de otra manera. Mire, con el apoyo del PRI, Morena inició el camino para la reforma electoral en la Cámara de Diputados, y esto lo está operando pues ni más ni menos que Adán Augusto López Hernández. La Comisión de Gobernación, presidida por Alito Moreno, será una de las encargadas de hacer un análisis de las iniciativas presentadas y a partir de ello redactar un proyecto de dictamen. Desde ahí se empieza la construcción de una reforma. Se tiene que ceder, por supuesto, y se tiene que negociar. A menos de 2 años para la elección presidencial de 2024, el diputado de Morena, Ignacio Mier, informó este jueves que en la Junta de Coordinación Política aprobamos por unanimidad convocar a la reunión de Comisiones Unidas de Reforma Política, Puntos Constitucionales y Gobernación para dar inicio a la confección del proyecto de dictamen para la reforma político-electoral. El proceso para la elaboración del proyecto de dictamen dará inicio el próximo martes 25 de octubre, donde los integrantes de dichas comisiones, con mayoría de Morena, PT y Partido Verde, iniciarán la revisión de un documento que tiene agrupadas a todas las iniciativas, un análisis de cuáles son coincidentes. Además, señaló la petición realizada a los coordinadores de las bancadas para determinar cuáles sí suscriben como grupo parlamentario y cuáles no. Ya estamos listos. Alejandro Moreno Cárdenas, diputado federal y líder nacional del PRI, estuvo presente en la reunión en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación, posición que mantuvo tras el amague de Morena por retirarlo hace unos meses. También estuvo presente el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira Valdés, en su calidad de secretario de la Comisión de Gobernación, quien también participará en la elaboración del dictamen que busca reformar la vida electoral del país. Ahí está ya Alito diciendo, estamos listos. No, que no tronabas, pistolita, digo, parafraseándolo a él mismo. En contraste, los miembros del Partido de Acción Nacional adelantaron su rechazo a lo que consideran el desmantelamiento de órganos como el INE y el Tribunal Electoral. Santiago Krill dice cualquier cosa, le hacen falta reflectores, busca reflectores. Ante el temor de que el PRI se sume a Morena en esta reforma, Santiago Krill mostró su deseo para que el tricolor no apoye un madruguete. En caso de existir una modificación a la ley electoral, esta sea por consenso multipartidista y no se vada a la Constitución a través de leyes secundarias. No me quiero adelantar a los hechos, y si va a ser un madruguete, ya lo veremos. Eso dice Santiago Krill. Espero que no, porque es una reforma muy seria y además todas las reformas de carácter político electoral han sido de consenso. No se preocupe, Santiago Krill, igual tienen que pasar por la Cámara de Senadores. Por su parte, el diputado panista Enrique Godínez señaló que nada ni nada nos va a detener en nuestra firme convicción de proteger a las instituciones democráticas de los embates autoritarios. Bueno, Morena ve viable aprobar la reforma política. ¿Qué dijo Juan Ramiro Robledo? Que encontró algunos puntos de convergencia entre reforma político-electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con las de la oposición, por lo que urgió a conciliar y plantear una redacción única que sea aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Claro, este es parte del mensaje que hoy dio a conocer por su parte el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco. Tenemos además 154 iniciativas de reformas a las leyes secundarias, en total 104 iniciativas. Lo que se propuso el día de hoy y fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que asistieron, que fueron la totalidad. Lo que tenemos es que vamos a iniciar la confección de un anteproyecto de dictamen a partir de reuniones de trabajo, no de sesiones que están establecidas
en el reglamento, sino que nacen de la práctica parlamentaria. El día de mañana, las presidencias de las 3 comisiones de puntos constitucionales, de gobernación y de reforma político-electoral convocarán a sus mesas directivas, a los secretarios, para que se reúnan el pleno de las 3 comisiones el día martes e inicien la revisión de un documento que tiene clasificado, agrupado todas las iniciativas, y en ellas también viene un análisis de cuáles son coincidentes. Le hemos pedido a los coordinadores de los grupos parlamentarios que revisen las iniciativas presentadas en lo individual para ver si el grupo parlamentario en su conjunto las hace suya o fue una iniciativa que solo parte del derecho que tienen las y los diputados de presentarlas. Si así fuera, vamos a tener la posibilidad de que el día martes el proceso de elaboración de un proyecto de dictamen, que el propio día martes se definirá cuáles son los tiempos para estar en posibilidades de tener el dictamen, votarse y pasar al pleno de la Cámara. ¿Pero esto sería antes de que termine el periodo o porque si no hay consenso de que todo el mundo... Ah, vaya, no, eso... Sí, son instituciones electorales, partidos políticos, transparencia, fiscalización y régimen político. Bueno, es parte de lo que declaró hoy el líder de la bancada de Morena en el Senado, en la Cámara de Diputados. Bueno, es que tienen que llegar a consensos. Y el problema, fíjese que ni siquiera estaría en el PRI, con quien tienen algunas coincidencias, incluso con el Partido Acción Nacional, porque a todos les conviene esto de entrar en el terreno de las coincidencias. Es así como sacan las reformas, no de otra manera. No, el problema se encuentra atorado en esto, en lo que son los propios aliados. Y ya está preocupado Morena, por supuesto tienen que estar preocupados, porque mire usted, hay dudas del Partido Verde y del Partido del Trabajo sobre apoyar la reforma electoral. ¿Por qué tienen estas dudas? Bueno, le doy la explicación. Desde Presidencia de la República se activaron todos los operadores, contactos y expedientes para presionar a las dirigencias tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo. La mayor barrera a la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador no es precisamente de la oposición, sino de sus aliados, del Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pese a los esfuerzos del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, ni el Verde ni el PT están convencidos de apoyar la reforma electoral debido a que se propone la reducción de curules en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y es que con ello se les restaría una importante presencia en ambas cámaras del Congreso, por lo que estos serían los más afectados de dicho recorte, propuesto por el mismo presidente de la República. Sin importar si se transita a un esquema puro de mayoría relativa o la plena representación proporcional, los partidos coaligados con Morena resultarían los más afectados, no solo en legisladores, sino en financiamiento público. Debido a ello, desde la Presidencia de la República se activaron todos los operadores, contactos y expedientes para presionar a los dirigentes nacionales de ambos partidos, pues se espera poder avanzar con la reforma, al menos en San Lázaro, antes de que concluya el presente año. Apenas el sábado pasado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, comenzó el cabildeo de la reforma electoral al reunirse con los coordinadores del Verde y en la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Carlos Puentes Salas y Manuel Velasco Coelho, respectivamente. El día de hoy nos reunimos en Bucareli con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, los coordinadores del Partido Verde en la Cámara de Diputados, mi compañero Carlos Puente y un servidor en el Senado para dialogar y analizar de manera conjunta la reforma electoral. Presumía Manuel Velasco en su cuenta de Twitter, aquí lo tiene, lo que hace ver que existen ya pláticas entre Adán Augusto y las fuerzas del Partido Verde. Esto para evitar el menor de los impactos sobre esta reducción que propone el presidente en el Congreso al pasar de 500 a 300 diputados y de 128 a 96
senadores de la República. Déjenme le explico cómo está esta situación y por qué hay la inercia de oponerse. El Partido del Trabajo no deja de ser un partido pequeño en términos electorales, y el Partido Verde también, pero en esa misma dinámica está el propio Partido de la Revolución Democrática, estaría también el Movimiento Ciudadano, y también estaría el mismo PRI, con 2 gubernaturas en juego para el 23. De aprobarse la reforma electoral, de acuerdo a las directrices que han marcado, una que es viable es bajar el financiamiento, si no como se pretende, nada más de darles recursos, son públicos, son impuestos suyos, míos, de todos, es decir, menos recursos a los partidos. ¿Cuál es la propuesta? Que sea el 20 o 30% menos. La propuesta original es que se les dé recursos solamente en lo que tiene que ver en tiempos electorales, y eso pues hasta es correcto, como organismos públicos, pero todo el año. Igual están los llamados OPLES, organismos públicos locales autónomos del INE, les pagan todos los días, todo el año, y nada más tienen elecciones cada 3 o cada 6 años, o cada 3 años cuando hay elecciones de diputados federales, y el resto del tiempo, sin trabajar, cobran, y eso es mucho gasto. Ahora, ¿por qué el Partido del Trabajo y el Partido Verde no están de acuerdo? Porque la otra línea es quitar plurinominales, y ahí pues se mueven las aguas, porque el Partido del Trabajo, junto con el Partido Verde, en buena medida su fuerza la centran en los plurinominales. ¿Quién designa a los pluris? Las dirigencias de los partidos. Igual, ¿quién nombraría a los candidatos? Pues las dirigencias de los partidos. Estamos ante un escenario en que la partidocracia se ve pues avasallada con una reforma que tiende a ser democrática y participativa. Porque si los partidos ya no tienen plurinominales, tendrán que trabajar más para convencer a la gente, y eso es lo que no quieren hacer. O sea, se entiende que salen raspados, sí, pero también se entiende que es necesario bajar los costos de un INE tan caro, de partidos que tienen prerrogativas por miles de millones de pesos, 1,000 millones de pesos, al menos. A saber, el PAN 1,100 millones y el PRI 1,078 millones de pesos. Es mucho dinero, pues porque es dinero público. Ahí sí hay ahorros sustanciales, aunque el compañero Noroña diga, no son muchos ahorros. Sí son, diputado. No se trata nada más de los sueldos de los pluris, se trata del gasto de los partidos. Y esta reforma necesita el avance, por eso opera ya desde Bucareli, de donde se ubica la Secretaría de Gobernación, pues es el operador número 1 que tiene el presidente ahorita, que es Adán Augusto López Hernández. Dicen que yo le voy a Claudia, que le voy a Adán Augusto. Lo que pasa es que Adán Augusto López Hernández está en la mira de todos porque está moviéndose, es el secretario de Gobernación, que se peleó con Samuel. No, lo que pasa es que el señor sabe hablar y habla de lo que es correcto. ¿Usted cree que atoren la reforma? Yo digo que no. Yo digo que va a transitar en un camino de flexibilidad entre los partidos políticos.